el flujo creativo del dinero. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre la identidad del dinero y la psicología de cómo interviene en nuestras vidas? Porque mucha gente quiere ganar más, quiere atraer más, pero simplemente está luchando con el concepto mismo de ello. ¿Sí? Bueno, creo que hemos sido programados bastante en nuestra relación con el dinero. Tenemos una relación con todo lo conocido en nuestro entorno. Tienes una relación, una red neurológica en tu cerebro para tus padres, para tu teléfono celular, para tu computadora, para dónde vives, para dónde has vivido en el pasado, para lo que vas a hacer mañana. En su mayor parte, el cerebro es un reflejo de todo lo que conocemos. Entonces, junto con eso, está nuestra relación con el dinero. Y siento que tengo una muy buena relación con el dinero porque trabajo en tener una muy buena relación con todo en mi vida. ¿Siempre tuviste una buena relación con el dinero? Creo que sí, creo que sí. Realmente nunca he vivido en carencia. Eso simplemente no fue parte de ello. Pero incluso cuando fui a la universidad y tuve que sacar préstamos estudiantiles y esas cosas, siempre encontré la manera de ir un poco por delante de la curva. Entonces, retrocedamos y veamos cómo las personas forman creencias, porque la mayoría de las creencias se crean a partir de experiencias pasadas, ¿cierto? Entonces, los niños, cuando están en sus primeras edades, sus ondas cerebrales son muy lentas. Sus ondas cerebrales están en alfa cuando tienen de 7 a 12 años, están en teta cuando tienen de 2 a 6 años, y están en delta desde recién nacidos hasta los 2 años. Y así, estos estados de ondas cerebrales son estados realmente muy sugestionables a la información. Entonces, cuando escuchamos información, la creemos y la aceptamos, la creemos, nos rendimos a ella como si fuera verdad sin analizarla. Porque todavía no hay facultades analíticas, ¿correcto? La mente analítica comienza alrededor de los 12 años, más o menos, de 7 a 12. Y esa mente analítica es en realidad lo que crea una barrera entre la mente consciente y la mente subconsciente. Entonces, antes de los 12 aproximadamente, lo que vemos, cómo modelamos el comportamiento de nuestros padres, lo que nos dicen, Todo se está programando subconscientemente, ¿cierto? y eso es realmente, realmente importante, porque si escuchaste que el dinero es la raíz de todo mal, el dinero es malo, solo ciertas personas pueden ganar dinero, tienes que trabajar duro para ganar dinero. Así es como tienes que hacerlo. Y eso se convierte en la base subconsciente. Es como grabar un archivo de audio, simplemente sigues grabando ese archivo de audio. Se convierte en un programa subconsciente. Entonces muchas personas tienen una relación con el dinero basada en lo que les han dicho o en lo que han experimentado en su entorno exterior. Obtenemos información de nuestro entorno. Y cuanto más fuerte es la emoción que sentimos por las experiencias de nuestras vidas, más alterados nos sentimos por dentro, más el cerebro congela un fotograma y toma una imagen. La emoción altera nuestro estado interno. Entonces tú vas por la vida como Luis, sintiéndote muy bien. Y de repente tienes este trauma, tienes esta crisis, tienes esta conmoción. Y de repente tienes este cambio dramático en tu estado interno y tus sentidos se intensifican. Y entonces congelas el fotograma y asocias este estado interno con lo que sea que lo está causando. Y así es como creamos recuerdos a largo plazo. ¿Los recuerdos dolorosos son más poderosos o los recuerdos hermosos son más poderosos? Ambos son iguales. Pero el problema es que creo que la mayoría de las personas experimentan más emociones negativas. Y esas emociones negativas realmente derivan de las hormonas del estrés. Entonces el sistema de alarma, el sistema de emergencia, crea una excitación interna. Y esa excitación está diciendo que hay algo peligroso en tu entorno exterior. Y puede ser una persona, una circunstancia, un accidente o lo que sea. Y ese cambio en el estado emocional hace que recuerdes el evento. Tienes que prestar atención, tienes que mantenerte realmente y ahora estás enfocado en la causa
Todas las creencias se basan en experiencias pasadas. Entonces tienes una experiencia en la que pierdes dinero, tienes una experiencia en la que te quitan el dinero, tienes una experiencia en la que no tienes suficiente. Estás viviendo en un lugar donde no hay suficiente dinero o en una familia donde no hay suficiente dinero. Entonces, la emoción por la que la mayoría de las personas están viviendo momento a momento es carencia. Como estoy en carencia de tener algo que quiero, ¿de acuerdo? Ahora, no hay nada malo en eso, porque la experiencia cambia tu estado emocional. Congelas el fotograma, tomas una imagen. El problema es que eso es hardware. Entonces pensamos neurológicamente dentro de los circuitos de esa experiencia pasada y sentimos químicamente dentro de los límites de esa emoción, que sería, por ejemplo, carencia. Entonces ahora la persona dice, estoy esperando que ocurra algún evento externo, que gane la lotería, que me case con el hombre correcto. Lo que sea, estás esperando que ocurra ese evento, esa experiencia produce una emoción. Entonces la emoción quita la carencia. Y así, cuando jugamos el juego en la realidad tridimensional, el juego de la creación, en la realidad tridimensional, experimentamos separación de todos o de todo porque nuestros sentidos nos engañan con la ilusión, la alucinación de la separación. Yo estoy aquí y tú estás allá. Yo estoy aquí y la puerta está allí. Entonces soy consciente de que yo estoy aquí en un punto de conciencia y la puerta está allí, en otro punto de conciencia. Bien, entonces para ir de aquí a la puerta, tengo que mover mi cuerpo y hacer algo a través del espacio. Tengo que hacer algo y todo en esta realidad tridimensional va a tomar tiempo y energía. Bien, entonces aquí está Luis, justo aquí. Y entonces dice, bien, quiero esta experiencia en mi futuro. Y tu cerebro automáticamente predice y proyecta qué tan lejos en el futuro crees que va a tomar. Tal vez sea 1 año, 5 años, 10 años, 30 años. Oh, Dios mío, ¿cierto? Porque eso es lo que va a tomar pagar esa casa. Entonces ahora un punto de conciencia, yo estoy aquí. El otro punto de conciencia es donde estoy colocando mi sueño. Entonces estoy separado de esa experiencia. Entonces, ¿cómo llego a esa experiencia? En la realidad tridimensional tienes que levantarte y tienes que hacer algo. Todos los días, sí. Tienes que ir a trabajar, tienes que conducir al trabajo, toma energía, tienes que llenar tu auto con gasolina, tienes que comer comida, tienes que trabajar, ya sabes, todas esas cosas, tienes que dormir, tienes que recuperarte si hay estrés. Y ahora las personas están, en cierto sentido, esperando que ocurra la experiencia que está 10 años adelante o 30 años adelante para quitar la carencia de no tenerla. Y desafortunadamente, muchas veces cuando la experiencia finalmente ocurre, no pueden disfrutarla porque están demasiado agotadas. Entonces, juegas el juego. Vas a la escuela, estudias muy duro o estudias por tu cuenta, desarrollas algunas habilidades, tomas las decisiones correctas, empiezas a ahorrar dinero, empiezas a aprender de tus errores y entonces el juego es cuántas cosas puedes acumular y esa acumulación entonces la asocias con ser rico o ser abundante o ser exitoso. Y algunas personas se vuelven realmente buenas en eso. Puedes volverte realmente bueno en eso. Pero en su mayor parte, cuando creamos desde la realidad tridimensional, estamos creando desde la carencia y la separación. En otras palabras, vas conduciendo por la calle y ves a alguien conduciendo un auto que de repente te das cuenta de que tú no tienes. En el momento en que te vuelves consciente de que esa persona tiene ese auto y tú no lo tienes, estás en carencia de tenerlo. Entonces, lo que el cerebro hace naturalmente es que crea naturalmente una imagen tuya conduciendo ese auto. Y tienes una imagen de ti mismo conduciendo ese auto y empiezas a identificarte. Wow, esa sería una experiencia mejor para mí. El problema es que la distancia entre el pensamiento de lo que quieres y la experiencia de que realmente ocurra, para la mayoría de las personas, es el concepto llamado tiempo. Entre causa y efecto.
Entonces algunas personas desarrollan la capacidad de manejarse a sí mismas y manejar su vida. Desarrollan ciertas habilidades y pueden pagarlo y conseguirlo muy rápidamente. El problema es que cuando la novedad de esa experiencia desaparece, ya sabes, el auto, y ya no se están identificando con eso, y vuelve esa sensación de vacío y carencia, necesitan encontrar otra cosa, tienen que ir a buscar otra cosa. Y entonces está este juego que continúa, donde nunca tienes suficiente, y ese es el juego de la carencia. Entonces, si piensas en las personas que tienen las cosas que quieren en su vida, cuando crean desde la carencia y la separación, es la experiencia en la realidad tridimensional la que produce la emoción. Y la emoción está diciendo, sintamos esta experiencia, esta cosa de la que has estado en carencia y separación. Y esa emoción entonces quita la carencia o la separación, pero has trabajado muy duro para conseguirlo. ¿De acuerdo? No hay nada malo en eso. ¿Hay otra manera de hacerlo? Sí. Entonces, la persona que vive en carencia está esperando su riqueza para sentirse abundante, está esperando su éxito para sentirse empoderada, está esperando su sanación para sentir gratitud, está esperando su nueva relación para sentir amor, está esperando su experiencia mística para sentir asombro. Ese es el modelo newtoniano de la realidad de causa y efecto, ya sabes, esperar a que ocurra ese evento para quitar esta separación o carencia. No hay nada malo en ello, es la forma en que la mayoría de las personas crean. Pero lo que hemos descubierto es en realidad otra cosa. En el momento en que sientes gratitud, tu sanación comienza. En el momento en que te sientes digno y abundante, estás generando riqueza. En el momento en que estás empoderado, te estás moviendo hacia tu éxito. En el momento en que estás enamorado de ti mismo y enamorado de la vida, crearás un igual. En el momento en que estás en asombro ante la vida, vas a tener una experiencia mística. Y eso es causar un efecto. Entonces, si puedes enseñar a las personas cómo crear no desde la carencia o la separación, sino crear desde la plenitud y crear desde lo que llamamos el campo cuántico en lugar de la realidad tridimensional. ¿Cuál es la diferencia? Bien, entonces primero que nada hace falta conocimiento. El campo cuántico es un campo invisible de energía que existe más allá de nuestros sentidos. No puedes verlo, no puedes olerlo, no puedes saborearlo, no puedes escucharlo, no puedes sentirlo. Existe más allá de nuestra experiencia, de la realidad tridimensional. ¿Esto estaría en la conciencia de nuestra mente o estaría en un espacio diferente? Bien, veámoslo. Entonces, la respuesta a la pregunta es, ¿cuánto de tu día despierto pones tu atención en la materia, en el mundo material? ¿Y cuánto de tu día despierto eres consciente de la energía y la frecuencia? Para la mayoría de las personas, no son conscientes del campo cuántico. Y si no eres consciente de él, no existe para ti. Igual que tienes una nariz, pero si no eres consciente de ella, no existe para ti. En el momento en que te vuelves consciente de ella, existe. Bueno, el campo cuántico, puedes preguntar, puedes estudiar todo tipo de ciencia y te dirán que existe este campo invisible de frecuencia y energía que existe más allá de los sentidos y que tiende a conectar todo lo físico y material. De hecho, todo lo físico y material está conectado a este campo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo llegas allí? ¿Cómo llegas allí? ¿Cómo llegas allí? Entonces, descubrimos que cuando quitas toda tu atención de tu cuerpo y no estás prestando atención a tus emociones, tus impulsos, tus hábitos, si quitas toda tu atención de cada elemento de tu entorno, tu teléfono celular, tu tablet, tu computadora, tu auto, lo que sea, tu cama, quitas tu atención de todo, de cada lugar donde vives, donde duermes, donde trabajas, y no estás pensando en el tiempo, no estás pensando en tu agenda, dónde necesitas estar o qué pasó ayer. Puedes relajarte en el momento presente.
Tiende a haber un cambio dramático en la forma en que funciona el cerebro cuando las personas hacen esto correctamente. Lo llamamos ir más allá de ti mismo, pero en cierto sentido te estás disociando de tu realidad tridimensional. ¿Por qué? Porque si estás pensando en cualquier cosa en tu realidad tridimensional, ahí es donde está tu atención y ahí es donde está tu energía. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos, desciframos esta fórmula. Cuando las personas realmente se convierten en nadie, ninguna persona, ninguna cosa, ningún lugar, ningún tiempo, de pronto estamos prácticamente fuera de las limitaciones del mundo newtoniano de tener que hacer algo para obtener un resultado. Y si puedes enseñarles a las personas a permanecer ahí sin un nombre, sin un rostro, sin una profesión, sin una familia, sin una cultura, sin un pasado, sin una enfermedad, les enseñas cómo estar en este lugar que llamamos lo desconocido, ¿cierto? Y les enseñas que desde ese lugar, ese campo invisible, es de donde viene todo lo material. Y si pudieran crear coherencia en su cerebro, necesitas una señal fuerte en el cerebro. Cuanto más coherente es el cerebro, más fuerte es la señal. ¿Qué quieres decir con una señal fuerte? Bien, veamos cómo podría decir esto. Cuando la mayoría de las personas, cuando observamos cerebros en tiempo real y estamos viendo cómo está funcionando la mente de las personas, cuando estás bajo estrés, ¿de acuerdo? El estrés se crea por no poder predecir algo que va a pasar en tu vida, la percepción de que algo va a empeorar o que no puedes controlar algo. Entonces, cuando eso ocurre, activamos ese sistema nervioso primitivo llamado sistema nervioso de lucha o huida, y el cerebro entra en este estado muy alarmado llamado beta alta. Eso significa presta atención al mundo exterior. Hay peligro allá afuera. Pero si no es un depredador y es el tráfico o tu compañero de trabajo o tu ex, aquí es donde se vuelve un problema porque se vuelve muy desadaptativo. Entonces, cuando estamos en ese estado y el cerebro está en ese estado excitado, tratamos de controlar y predecir todo. Entonces, cada persona, cada objeto, todo, cada lugar, incluso tu cuerpo, tiene una red neurológica en tu cerebro. A medida que ocurre la excitación, comenzamos a cambiar nuestra atención hacia todos estos elementos y como una tormenta eléctrica en las nubes, el cerebro comienza a disparar de manera muy, muy incoherente. Y cuando el cerebro está incoherente, nosotros estamos incoherentes. Entonces, eso no es una señal fuerte, eso no es, hay estática en el cable, eso es desconexión, no hay señal. Correcto. Entonces, cuando estamos en ese estado, siempre estamos realmente buscando el peor escenario posible de lo que va a suceder, porque si te preparas para lo peor, si ocurre algo menor, tienes una mejor probabilidad de supervivencia. Entonces, en este tipo de estado excitado, mientras cambiamos nuestra atención a cada uno de estos elementos que son conocidos en nuestro entorno, el cerebro comienza a dividirse en compartimentos y a disparar desordenadamente. Y eso es lo que crea lo que se llama desregulación autonómica. Y eso hace que el cerebro y el cuerpo se desequilibren mucho. Entonces, en ese estado, estamos excesivamente enfocados. Ya sabes, cuando estás estresado, estás excesivamente enfocado en algo, no puedes dejar de pensarlo. Nuestra investigación muestra que cuando haces eso, en realidad empeoras tu cerebro porque estás analizando tus problemas dentro de alguna emoción perturbadora y esa emoción te está llevando aún más al desequilibrio. En realidad estás desequilibrando tu cerebro y cuerpo solo con el pensamiento y lo estás llevando a estos estados más excitados. Para alguien que ha estado viviendo así durante décadas, ese es su estado base. ¿Cómo siquiera se da cuenta de cómo salir de esos? No lo hace. Normalmente hace falta una crisis, hace falta un trauma, una ruptura extrema, una pérdida, una muerte, una ruptura de pareja, un divorcio, una bancarrota, una enfermedad,
un diagnóstico, algo donde simplemente ya no puedes seguir como siempre. Ahora es el momento de realmente empezar a mirar. Tienes que despertar. Entonces, volvamos al concepto de abundancia y porque necesitas una señal fuerte en este campo. Entonces, si puedes enseñar a las personas a hacer exactamente lo opuesto, pasar de poner toda su atención en todo lo físico y material en el mundo de la separación, y en lugar de estrechar su foco en algo material, pedirles que amplíen su enfoque y lo pongan en nada, sé que eso suena un poco loco, pero cuando pones tu atención en el espacio y desvías tu atención, el acto de percibir sin pensar, en realidad comienza a ralentizar las ondas cerebrales. No solo las ralentiza, sino que de repente hace que el cerebro comience a reintegrarse, comience a sincronizarse. Y entonces ves diferentes compartimentos del cerebro que estaban disparando desordenadamente empezar a resonar. Empiezan a comunicarse. De repente se están sincronizando y lo que se sincroniza en el cerebro, en cierto modo, se enlaza en el cerebro. Entonces, cuando una persona tiene todo su cerebro disparando en ritmo, esa es una señal muy fuerte que puedes enviar al campo. Entonces, cuando esa señal es fuerte en esa posición, ¿qué puedes crear desde ese espacio? Bien, pero ese es solo un elemento. Entonces, la intención clara tiende a ser un elemento muy importante que tenemos que tener bien definido. Y cuanto más coherente es el cerebro, más clara es la señal para esa intención. Entonces, con intención y atención, en realidad podemos hacer que el pensamiento sea más real que cualquier otra cosa. Ahora, ¿qué es eso? Estás diciendo, ¿cómo sería ser rico? ¿Cómo sería ser abundante? ¿Cómo sería tener todas mis necesidades cubiertas? ¿Cómo sería tener más de lo que necesito? ¿Qué haría si tuviera todo lo que siempre quise? La respuesta siempre es la misma. Comienzas a dar cosas. Porque si una persona abundante es verdaderamente abundante, ¿por qué se aferraría? Diría, no estoy en carencia, hay más para todos. ¿De acuerdo? Pero resulta que la señal enviada no es suficiente. Tienes que atraer la experiencia de vuelta hacia ti. Entonces, enviar la señal hacia afuera a, ya sabes, libertad financiera, abundancia, todas estas cosas diferentes. Correcto, correcto, correcto. Lo que sea que eso sea para ti, poniéndolo ahí afuera con la intención y la atención. Y luego, ¿cómo lo atraes hacia ti? En el mundo físico tienes que ir a buscarlo, tienes que hacer algo. Este es el plano de la demostración. Tienes que ir a buscarlo y estás en carencia hasta que ocurra. Pero te escucho decir que hay una forma de no perseguir, sino atraer. Muy bien. Entonces, si estás creando desde el campo en lugar de desde la materia, hay una posibilidad muy fuerte de que acortes la distancia entre el pensamiento de lo que quieres y la experiencia de tenerlo. Y cuando hay una coincidencia vibracional entre tu energía y ese futuro que quieres experimentar, ahora, si estás creando desde el campo, en realidad no vas a ningún lado para obtenerlo. En realidad lo atraes hacia ti. Entonces aquí vienen las sincronicidades, las coincidencias, las oportunidades y salen de la nada. Y dices, no entiendo, no hice nada. Bueno, sí, cambiaste tu energía. El otro elemento es un corazón coherente. El corazón tiene una firma magnética. Y la firma magnética es lo que atrae la realidad hacia nosotros. Entonces combinas esa intención clara con un cerebro coherente. Ahora aquí está la clave. Esto requiere práctica. Porque la persona que vive en carencia normalmente es indigna, normalmente es insegura, normalmente está en su pasado, normalmente está frustrada, normalmente está impaciente, normalmente está resentida, porque nada está cambiando allá afuera, porque está tardando demasiado. Todo toma mucho tiempo cuando haces materia a materia. Entonces, si les enseñas bien, sabemos todo sobre eso, conocemos la historia detrás. Sabemos lo que tus padres te dijeron sobre el dinero, todo eso, todo eso. No te preocupes por eso, no te preocupes por eso.
Pero ahora hagamos algo que sería realmente genial. Escribamos cómo te sentirías si ese futuro ocurriera. Y vas a tener que sentir ese sentimiento antes de que ocurra. Entonces ahora, bien, ¿qué siente una persona abundante? Básicamente libre, mucha libertad, libre, paz, entusiasmo, alegría, enamorada de la vida, agradecida de estar viva, abundante. Bien, ahora practiquemos sentir eso. Resulta que cuando estás sintiendo esas otras emociones como resentimiento, impaciencia y frustración, estás pisando el acelerador, estás activando el sistema nervioso simpático y estás pisando el freno. Al mismo tiempo, lo cual es, estás enojado, estás frustrado, pero el sistema nervioso de lucha o huida dice, corre, pelea o escóndete. Y tú estás sentado en una reunión por Zoom y tu cuello está palpitando porque el corazón está latiendo contra el sistema cerrado. No lo estás usando de una manera adaptativa. Entonces el corazón comienza a disparar desordenadamente, comienza a disparar incoherentemente y las ondas incoherentes se cancelan entre sí. Se llama interferencia destructiva y entonces dejamos de confiar en nuestro futuro. La energía sale del corazón, la energía sale del cerebro, la energía sale del corazón. No puedes conectar con el sentimiento de tu futuro porque en supervivencia, ¿qué es eso? Hormonas del estrés, todas esas emociones. En supervivencia no es momento de crear, es momento de correr, pelear y esconderse. Bien, entonces tenemos que soltar precisamente aquello que usamos toda nuestra vida para obtener lo que queremos, el hábito de hacerlo de esa manera para que ocurra algo mayor. ¿Y qué pasa si tratamos de crear desde emociones de supervivencia? Simplemente toma mucho tiempo, simplemente lo vas a forzar. Pequeños pasos a la vez, lo vas a forzar. Vas a luchar por ello, vas a competir por ello, vas a manipular, vas a hacer trampa, vas a mentir, vas a hacer cualquier cosa para conseguir lo que quieres, porque eso es lo que hace la materia cuando intenta cambiar materia. Y todos están jugando a ese juego. Todos están tratando de acumular la mayor cantidad de cosas. Bien, entonces, eso es lo que la abundancia significa para ciertas personas. Consigue tantas cosas como puedas. Bien, ¿quieres eso? No hay problema, pero aprendamos la fórmula de cómo crear de otra manera. Entonces, tendrías que sentir esas emociones antes de que ocurriera la experiencia. Y si entendieras que puedes disociar toda tu atención de esta realidad tridimensional y no tener atención en nada conocido, y entender que es el campo lo que crea la materia, no la materia la que emite el campo, y si pudieras llegar a ese lugar y cambiar tu energía con una intención clara y una emoción elevada, tu corazón comienza a latir en este hermoso ritmo como un tambor. Lo hemos medido muchísimas veces. Y cuando eso ocurre, lo siguiente que sucede es que el corazón informa al cerebro, es seguro crear ahora. Entonces la persona se relaja en el momento presente y como si tomaras una gran sábana, una manta y la envolvieras. La energía del corazón en realidad informa al cerebro que entre en estos hermosos y elegantes estados de patrones de ondas cerebrales alfa, alfa coherente, y eso está diciendo, ¿cuál es el próximo sueño? ¿Cuál es la próxima oportunidad que quieres experimentar? Ese es un estado de creación. Entonces ahora tienes una señal Wi-Fi. Tienes un cerebro coherente. Esa es una directiva. Esa es una señal hacia afuera. Y tienes este corazón coherente. Eso es lo que lo atrae hacia nosotros. Combinas esos dos. Y si hay una coincidencia vibracional entre tu energía y ese potencial en el campo cuántico y te sientes abundante y cualquier cosa que tu cerebro asocie con ser abundante, esa es tu llamada. Ese es el proceso creativo. Este es el centro creativo. El lóbulo frontal del cerebro en realidad dice, ¿cómo sería ser creativo o abundante? No sé cómo sería ser abundante. Bueno,
Entonces ve a leer algunos libros sobre personas que realmente se volvieron abundantes y date cuenta de que no fue un proceso glorioso. Fracasaron miserablemente, fueron traicionados, aprendieron muchas lecciones, pero perseveraron. ¿Y cuáles son las cualidades de esa persona que tú podrías encarnar? Esa es la clave, ¿cierto? Porque no se trata de la riqueza, se trata de en quién te conviertes. Porque la gente piensa que se trata de su riqueza, pero se trata del proceso de convertirse, se trata de la superación. Entonces tienes que girar el acorazado, porque la mayoría de la gente dice, no puedo sentir gratitud por mi riqueza porque todavía no ha sucedido. Esa es la hipnosis. Esperar a que ocurra la experiencia para sentir gratitud. Bueno, eso es newtoniano. Eso es realidad tridimensional. Eso es causa y efecto. En lo cuántico tienes que sentirlo para poder experimentarlo. Entonces este corazón se vuelve como un amplificador y envía esa señal hacia afuera. Y esa frecuencia puede llevar el pensamiento de tu abundancia. El sufrimiento no puede llevar el pensamiento de tu abundancia, la carencia no puede llevar el pensamiento de tu abundancia, es una frecuencia diferente. Sentimos sentimientos distintos como sufrimiento. Pensamos pensamientos distintos, entonces las personas pueden decir, soy abundante, soy abundante, soy abundante, soy abundante, todo lo que quieran, pero ese pensamiento nunca está llegando al cuerpo porque se detiene en el tronco encefálico porque el cuerpo está diciendo, soy miserable, soy infeliz, estoy en carencia, entonces la afirmación no funciona. Bien, entonces vayamos un paso más allá. Si practicas esto y realmente entendieras, igual que aprender a jugar handball, o aprender a golpear una pelota de golf, o aprender a bailar salsa, si simplemente practicaras la fórmula, te volvieras realmente bueno en ello. Si lo estuvieras haciendo correctamente entonces, ¿cuál sería el resultado? El experimento de ser abundante sería que tendrías que sentir ese sentimiento. Ser tan bueno haciéndolo con los ojos cerrados. Tienes que hacerlo con los ojos abiertos. ¿Por qué? Porque si estás sintiendo los sentimientos de las emociones de tu futuro, ya no los estás buscando, porque ahora estás en el futuro. Tu cuerpo es tan objetivo que cree que está viviendo en esa realidad donde eres abundante y mientras sientas esa emoción, ya no estás separado de ello, ya no estás en carencia, ya no estás buscando que ocurra ni diciendo, ¿por qué todavía no ha sucedido? Si te sientes abundante, ¿por qué mirarías? Entonces nuestro trabajo es poder mantener ese estado modificado de mente y cuerpo. Eso significa que deberías revisar tu cuenta bancaria mañana y ver si hay $500,000 en ella. No. Simplemente sigues sintonizando con ese potencial. Y entonces aquí vienen las sincronicidades. ¿Qué es eso? Eso es retroalimentación en tu entorno. Es el universo diciéndote, oye, lo que sea que estés haciendo, sigue así. Estás empezando a crear. Y creo que es muy importante que las personas recuerden que son las creadoras de sus vidas, en lugar de las víctimas de sus vidas. La víctima está diciendo, me siento así porque esa persona o esa circunstancia o no tener dinero me está haciendo sentir así. Esa es mi relación con el dinero. Lo que eso realmente significa es que estoy usando mi carencia para reafirmar mi dependencia, mi adicción, mi condicionamiento. Esa es mi relación con el dinero. Pongo mi atención en el dinero porque no lo tengo. Entonces, la relación con el dinero, por supuesto, está construida sobre la carencia. Y así, cuando no lo tienen, se sienten mal. Y lo que realmente están diciendo es que mi entorno exterior, mi realidad, en realidad, está controlando cómo me siento y cómo pienso. Entonces, che, ¿por qué estás de buen humor hoy? Las cosas van bien. ¿Por qué estás de mal humor? Las cosas van mal hoy. Este programa inconsciente de victimización está diciendo que estamos permitiendo que nuestro entorno influya en cómo nos sentimos y cómo pensamos. ¿No es eso lo que es la victimización? Y cuanto más fuerte es la emoción que tenemos hacia nuestra carencia, más ponemos nuestra atención en el hecho de que no la tenemos. Entonces,
La persona ha olvidado que está creando la realidad porque lo que está creando es carencia. Y está creando más de ella. Y entonces se esfuerza más y controla más. Y está más agotada. Y su cuerpo está cansado. Y se está desmoronando. Entonces el experimento es, probémoslo de otra manera, creemos desde el campo en lugar de desde la materia. Logra un corazón coherente, logra un cerebro coherente. Relájate en el corazón. Y la energía se mueve directamente hacia el cerebro. Lo hemos medido 1000 veces. Y de repente, la persona entra en estos hermosos y elegantes estados de ondas cerebrales donde es súper creativa. Entonces, cuanto más tiempo seas consciente de esa energía, más atraes ese futuro hacia ti. ¿Qué significa sincronicidad? Significa que lo que sea que estés haciendo dentro de ti está produciendo ese efecto fuera de ti. Presta atención a lo que hiciste y hazlo otra vez. Entonces genera un poco más de abundancia. Hazlo solo como un experimento. Ahora, cuando ocurre la sincronicidad, ¿crees que sientes sufrimiento o crees que sientes un poco de entusiasmo? Te sientes inspirado. Entonces, esa sincronicidad está diciendo, usa esta energía, usa este sentimiento. Debería ser más fácil para ti sentir esto ahora. Y vuelve y hazlo otra vez. Mantén el experimento en marcha. Y aquí viene el ascenso. Aquí viene el correo electrónico. Aquí viene la persona que conoces en el momento correcto. Generamos abundancia. Generamos relaciones. Entonces, si tienes una meditación de 1 hora en la que estás sintonizando con tu futuro abundante, pero luego pasas las otras 15 horas del día en carencia, no esperes que nada cambie, volviste a lo predeterminado, regresaste a la vieja energía. Y si dices que es esa persona o esa circunstancia o esa cuenta bancaria, voy a decir que volviste al programa inconsciente de ser una víctima. Si tu personalidad crea tu realidad personal, y lo hace, y tu personalidad está compuesta por cómo piensas, cómo actúas y cómo sientes, entonces la personalidad presente que está escuchando esto ha creado la realidad personal presente llamada su vida. No hay nada grande ahí, lo que significa que si quieres cambiar tu realidad personal, vas a tener que cambiar tu personalidad. Nada cambia en tu vida hasta que tú cambias. El 95% de quienes somos está en piloto automático. Son pensamientos programados, pensamientos cableados, creencias, percepciones, hábitos y comportamientos inconscientes y respuestas emocionales realmente automáticas y reflejos. Entonces, si el 95 por ciento de quienes somos es un conjunto de programas inconscientes, entonces el primer paso para cambiar es volvernos conscientes de esos pensamientos inconscientes. Ahora la gente piensa que cuando se sienta hacia hacer el trabajo y hacer su cambio, está haciendo algo mal. No, esos pensamientos tienen que surgir, tales como no puedo, no soy digno, nunca va a funcionar. Pero una persona que realmente persevera hacia su abundancia, se da cuenta de que solo porque tiene ese pensamiento no significa que sea verdad. Siente curiosidad por lo que hay al otro lado de ese pensamiento. Ah, bueno, eso es solo el pensamiento, ¿cierto? Y las células nerviosas que ya no disparan juntas, ya no se conectan juntas. Entonces sigues avanzando más allá de ese pensamiento y tiene cada vez menos poder sobre ti. Ahora tú tienes poder sobre él, o mejor dicho, estás usando tu cerebro de la manera correcta en lugar de ser víctima de tu cerebro. Si te quejas del dinero, si juzgas a las personas que lo tienen, si te apresuras cuando estás en carencia, si haces trampa cuando no tienes lo que necesitas, no estás siendo abundante, estás en estado de ser de carencia. Tienes que mirar eso y decir, tengo que romper estos hábitos. Dios mío, si realmente quiero ser abundante, no puedo actuar de esta manera. Aquí está la gran cosa. Si realmente quiero ser una nueva personalidad que está en una nueva realidad personal, no puedo llevarme la carencia conmigo. No puedo llevar la indignidad. No puedo llevar la historia que viene con ello
sobre mis padres o mis abuelos o mi ex o lo que sea. Esa historia tiene que terminar. Quiero decir, si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cómo terminan las personas esas historias? A ver, ¿cuántas veces tenemos que olvidar hasta que dejemos de olvidar y empecemos a recordar? Ese es el juego. Ese es el juego llamado cambio. ¿Cuántas veces tenemos que volvernos inconscientes y volver a esa vieja personalidad hasta que nos atrapamos a nosotros mismos y dejamos de hacerlo y nos volvemos conscientes? Ese es el momento del cambio. Entonces el problema es que la mayoría de las personas se despiertan por la mañana y piensan, déjame pensar en mis problemas. El cerebro es un registro del pasado. Entonces piensan en sus problemas. No tienen suficiente dinero y esos problemas generalmente están conectados a ciertas personas en ciertos lugares, con ciertos objetos y ciertas cosas. ¿Qué no funcionó o quién me arruinó? Entonces, en el momento en que se despiertan, en el momento en que recuerdan esos problemas, están pensando en el pasado. Así que ahora están disparando y conectando el recuerdo, están manteniendo vivo el recuerdo del pasado en su mente. El problema es que cada uno de esos recuerdos tiene una emoción asociada porque lo hemos experimentado. Entonces, cuando sienten la carencia, cuando sienten la infelicidad, cuando sienten la ansiedad, ahora el cuerpo está en el pasado. Los pensamientos son el lenguaje del cerebro. Los sentimientos son el lenguaje del cuerpo. Cómo pensamos y cómo sentimos crea nuestro estado del ser. Pero el proceso de condicionamiento comienza porque el condicionamiento solo necesita un pensamiento y un sentimiento, un recuerdo o una imagen y una emoción, un estímulo y una respuesta. Y estás condicionando a tu cuerpo para convertirse en la mente de esa emoción. Y ahora el recuerdo no está en el cerebro. Ahora el recuerdo está enterrado subconscientemente en el cuerpo y el cuerpo se convierte en la mente de esa emoción. Entonces el cuerpo está viviendo en carencia y está creyendo. ¿Eso es a través del sistema nervioso o es a través de las células? Neuroquímico, todo. El cuerpo es tan literal que no sabe la diferencia entre la experiencia de la vida real que está creando la carencia y la emoción que estás creando solo por pensamiento llamada carencia. El cuerpo cree que está viviendo la misma experiencia pasada todos los días. ¿Por qué? Porque el producto final de una experiencia es una emoción. O sea, si tu vida está cambiando, pero tú sigues sintiendo carencia, no esperes que nada cambie. Ni siquiera lo verás. Pasarás de largo. Estás viendo tu vida a través del lente del pasado. Entonces, la persona se da cuenta de que todos sus amigos están ganando dinero y están haciendo cosas. Y es como, wow, ¿realmente estoy sintiendo carencia ahora? Entonces, cuando ya no se trata de tu abundancia y se trata de tu cambio, ese es un momento valioso. Cuando ya no se trata de tu sanación, sino de tu cambio. Presté atención a muchas personas en los últimos años contar su historia. Las personas que sanan en este trabajo de cánceres y todo tipo de condiciones crónicas de salud, y Parkinson, y derrames cerebrales y parálisis y toda clase de cosas. Son trastornos genéticos raros. Nunca se trató de, cuando realmente entraron en el juego, nunca se trató de su sanación. Se trató de, ¿qué necesito cambiar para sanar? Cuando el juego va así, entonces la persona que siente carencia en un nivel u otro, no es solo en la mente, está en el cuerpo. Estoy usando la sanación como ejemplo, pero usemos la abundancia como ejemplo. Cuando entiendes que no puedes obtener abundancia, cuando ya no se trata del juego llamado abundancia, se trata del juego llamado cambio. ¿Qué necesito cambiar? Cuanto más cambio, más abundante seré. Entonces, ya no se trata de por qué no ha sucedido todavía. Esa es la vieja personalidad, separada de la experiencia, todavía en carencia, haciendo esa pregunta, lo cual está creando tu realidad actual. Lo cual la está reafirmando porque ese es el lente a través del cual la estás percibiendo.
Entonces deberíamos enfocarnos más en lo que necesitamos cambiar en cada momento en lugar de la abundancia o la sanación. Siéntate contigo mismo el tiempo suficiente y no enciendas tu teléfono celular, no te desplaces por tus redes sociales, nada de TikTok, nada de correos electrónicos, nada de eso. Solo siéntate y cierra los ojos y observa los pensamientos que surgen. Esa es exactamente la razón por la que no eres abundante. Observa lo que quieres hacer cuando estás sintiendo carencia para quitar la carencia. Y siempre hay algo que harías para quitarla. Pero siéntate con la carencia y siente curiosidad por lo que hay al otro lado de ella. Porque el cuerpo ahora está programado en la carencia subconscientemente. Entonces la emoción de carencia impulsa nuestros pensamientos e impulsa nuestros comportamientos. Entonces tiene sentido que si una emoción es un registro del pasado, entonces estamos haciendo cosas habitualmente desde el pasado. Estamos pensando en el pasado. Entonces baja el volumen a la emoción cada vez que notes que surge la carencia. Y al igual que romper cualquier adicción, va a haber antojos. El cuerpo va a decir, oye, han pasado como 2 horas. ¿Estás tan acostumbrado a hacer esto? Sí, has estado pensando pensamientos de carencia unas 150.000 veces al día y ahora simplemente vas a parar. El cuerpo va a empezar a influir en la mente y va a decir, no va a funcionar, eres un perdedor, no funcionó antes. Es demasiado difícil. Por eso es tan difícil para las personas bajar de peso o ponerse en forma porque podrías intentarlo unos días y luego los antojos, o estoy cansado y quiero volver por defecto a la vieja personalidad. Correcto, porque ¿por qué? Porque el cuerpo que ha sido condicionado en la mente, el cuerpo es la mente inconsciente. Entonces el cuerpo se ha acostumbrado al sentimiento familiar. Ni siquiera saben qué es carencia. Así es simplemente cómo se sienten. No es culpa. Entonces, la parte más difícil de todo esto es tomar una decisión diferente. Y en el momento en que decides tomar una decisión diferente, prepárate. Va a sentirse incómodo, va a sentirse desconocido. Tu cuerpo de repente está diciendo, oye, ¿por qué no empiezas a pensar exactamente los mismos pensamientos, hacer las mismas cosas, tomar las mismas decisiones, demostrar los mismos comportamientos, tener las mismas experiencias? Así puedes sentir otra vez ese sentimiento de carencia, quejarte otra vez con alguien, llamar a alguien y decirle lo miserable que es tu vida, y eso es lo conocido. Entonces el cuerpo siempre está influyendo en la mente para regresar al territorio familiar. O a un valor predeterminado. Bien, entonces ahora la persona dice, bien, ¿qué pensamientos no quiero? ¿Pensaría así una persona abundante? Las personas en nuestro trabajo que han creado. Tuve a un hombre que vino a nuestro evento. Me encanta ese tipo. Se sanó a sí mismo. Intentó quitarse la vida 3 veces. Me dijo que cuando vino a nuestro trabajo no tenía ni $2 para frotar uno con otro. Ahora vale cientos de millones de dólares. Su lección no fue la riqueza, fue en quien se convirtió. Entonces es el proceso de superación el que es el proceso de convertirse. ¿En quién se convirtió en ese viaje? Exactamente. Tuvo que ir más allá de todos esos pensamientos de su pasado, todos los errores que cometió, todas las cosas que hizo mal, todo el dinero que debía, todo eso. Eso era como que simplemente ya no podía ser esa persona por más tiempo. Pero sí dijo, ¿cómo viviría una persona rica? Y cuando creó su riqueza, ¿qué crees que fue lo primero que hizo? Comenzó a dar. ¿Regalarlo? ¿Por qué? Porque una persona abundante no tiene ninguna carencia y sabe cómo crear más. ¿Y qué pasaría si sigue regalándolo, sigue recibiendo más? Está viviendo en ese estado abundante. También tuvo enormes sanaciones ocurriendo porque cuando sanas tu corazón, sanas tu mente. La siguiente pregunta fundamental es, ¿cómo pensaría una persona abundante? Escríbelo, amigo, y dispara y conecta esos pensamientos en tu cerebro e instala el hardware. Sigue haciéndolo con atención e intención. Se convierte en la nueva voz en tu cabeza. Se convierte en un programa de software. Luego di, bien,
¿Cómo voy a estar en mi vida hoy? ¿Qué haría una persona abundante? ¿Cómo se comportaría? Y antes de tomar tu teléfono celular y comenzar a desplazarte por tus redes sociales, cierra los ojos y ensaya en tu mente cómo caminaría esa persona, cómo respiraría, cómo sonreiría, cómo saludaría a la gente, cómo estaría en llamadas por Zoom, cómo estaría en el tráfico, cómo estaría en la cena. Y el acto de cerrar los ojos y ensayar mentalmente la acción, si realmente estás presente, el cerebro no sabe la diferencia entre la experiencia de la vida real y lo que estás imaginando. De hecho, en solo un poco de tiempo, comienzas a instalar el hardware neurológico para que parezca que ya lo hiciste. Ahora el cerebro ya no es un registro del pasado, está preparado para el futuro. Sigue haciéndolo, sigue ensayando. No es diferente a tocar un instrumento, no es diferente a aprender a bailar, no es diferente a aprender a actuar o jugar un deporte. Todo el mundo siempre está ensayando, ¿cierto? El proceso de ensayo cambia el cerebro para que parezca que ya lo has hecho, ya lo has experimentado. Ahora, ¿cuál es la parte esencial de eso? El hardware está en su lugar. Ahora todo lo que tienes que hacer es entrar en la huella. Sigue haciéndolo. Se convierte en un programa de software. Empiezas a actuar como una persona abundante. Todo cambia. Tu energía cambia. Tu estado de ánimo cambia. La forma en que caminas, la forma en que respiras, tu postura cambia. Estás fuera de lo conocido. Ahora tienes que condicionar el cuerpo emocionalmente hacia el futuro. No puedes abrir los ojos por la mañana hasta que te sientas digno de recibir. Y si no puedes sentirte digno de recibir, entonces si no es ahora, ¿cuándo? Si te toma 2 horas llegar allí, pregúntame si vale 30 años de correr tratando de obtener lo que necesitas de materia a materia. Bien, entonces la persona que lucha con su carencia ya salió de las gradas y está en el campo de juego. Esto es lo que aprendimos. Esto es lo que aprendimos. Volvamos ahora a las creencias. Así que recuerda, una creencia es solo el pensamiento que sigues pensando una y otra vez. Una creencia es algo que sigues pensando suficientes veces como para cablearlo en tu cerebro y se convierte en un programa automático. Y tenemos creencias sobre todo tipo de cosas, dinero, relaciones, Dios, lo que sea. Todo se basa en lo que nos han dicho o en nuestras experiencias pasadas. Los límites de esas creencias son nuestras emociones. Entonces, digamos que te traicionaron o alguien abusó de ti o tu padre te dijo que el dinero era malo y que nunca había suficiente o lo que sea. Esa es una historia, ¿de acuerdo? Pero de alguna manera dejó una impresión en ti. Recuerdas ese evento muy claramente y eso está como enraizado en quién eres. Bien, entonces esa emoción es el límite de nuestra creencia. Entonces, cómo piensas y cómo sientes crea tu estado de ser. Si tomas un pensamiento y un sentimiento, eso se llama una actitud. Una serie de buenos pensamientos con una serie de buenos sentimientos, dices, hoy tengo una buena actitud. Tienes una serie de pensamientos negativos que están conectados a una serie de sentimientos negativos. Dices, hoy tengo una mala actitud. Entonces las actitudes son solo estados de ser abreviados. Buena actitud en la mañana, mala actitud en la tarde. Si tomas una actitud y una actitud y una actitud y las mantienes y encadenas actitudes, creas lo que se llama una creencia. Y una creencia es solo un estado de ser extendido. Entonces, si sigues pensando el mismo pensamiento, sigues cableándolo en el cerebro, sigues sintiendo el mismo sentimiento, sigues condicionándolo en tu cuerpo, la redundancia de ese ciclo una y otra vez condiciona al cuerpo para convertirse subconscientemente en la mente de esa creencia. Y todas las creencias son estados subconscientes del ser. Bien, toma una creencia, una creencia y únelas. Formas lo que se llama una percepción y las percepciones son estados de ser tan extendidos que estamos inconscientes. Y entonces editamos la realidad.
De hecho, la mayoría de las personas no ven las cosas como son, ven las cosas como son ellas. Y la gente siempre está llenando la realidad inconscientemente basándose en su memoria. Podrían estar casadas con una persona durante 40 años y no ven a la persona. Ven el recuerdo de la persona. ¿Y hay investigación que prueba esto? Bien. ¿Y cómo cambiamos una creencia o percepción sobre nosotros mismos o nuestras vidas? ¿Hemos estudiado esto? Bien, digamos simplemente que la carencia está arraigada ahí. Tienes la historia, viviste en la calle, lo perdiste todo, te traicionaron, tu socio comercial se llevó todo, se llevó a tu esposa. Tienes la historia y tienes que empezar a contar la nueva historia del futuro, tienes que creer en ese futuro más de lo que crees en el pasado. Entonces, ¿cómo haces eso? Solo crees en el pasado cuando sientes las emociones del pasado. La única vez que vas a creer en el futuro es cuando sientas las emociones del futuro, ¿cierto? Bien. Entonces, para que podamos cambiar una creencia o percepción sobre nosotros mismos y nuestras vidas, tenemos que tomar una decisión con una intención tan firme que la amplitud de esa decisión lleve un nivel de energía mayor que los programas cableados en tu cerebro y el condicionamiento emocional en tu cuerpo. Y tu cuerpo literalmente tiene que responder a tu mente. Que la elección que estás haciendo para cambiar en ese momento se convierta en un momento en el tiempo que nunca olvides. Y aquí está la clave. Físicamente, cuanto más fuerte es la emoción que sientes cuando haces esa elección, más recordarás la decisión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo regulamos hacia abajo esa vieja creencia? Si el trauma creó un cociente emocional de 6 o 7, entonces tu decisión de cambiar tu creencia tiene que ser un 9. Correcto. Y tienes que salir de tu estado de reposo y ese momento tiene que definirte. Puedes decir, sé exactamente dónde estaba, la hora y el día que era, con quién estaba cuando decidí cambiar, porque creaste un recuerdo a largo plazo. Los recuerdos a largo plazo se crean a partir de una emoción fuerte, pero si la amplitud de esa emoción es mayor que la traición, ¡boom!, el cuerpo comienza a responder a la mente. En realidad le estás dando a tu cuerpo un sabor del futuro emocionalmente. Entonces marcas tú. Tu cuerpo en realidad está recibiendo el sabor de ese evento futuro. Está experimentando el futuro ahora. Exactamente. Gran explosión en el campo cuántico, gran explosión. Entonces, el efecto secundario de eso es que si combinas esa intención clara con esa emoción elevada, básicamente estás recordando tu futuro y no se ve diferente a recordar tu pasado. Piensa neurológicamente dentro de los circuitos de esa memoria y siente dentro de las emociones de esa nueva creencia y observa cómo tu vida empieza a cambiar, porque nada cambia en nuestra vida hasta que cambiamos, y cuando cambiamos nuestra energía, cambiamos nuestra vida. Entonces ahora el experimento de repente ya no se basa en que sea difícil, o en intentar, o desear, o querer, o esperar. Eso es lo que hacemos cuando estamos en carencia de separación. Se trata del cambio. Entonces, cuando finalmente nos damos cuenta de que para volvernos abundantes tenemos que superar a la vieja personalidad. Y eso es el 95% de quienes somos. Entonces, el efecto secundario del comienzo de este proceso es mucha incomodidad, porque estás saliendo de lo conocido hacia lo desconocido y ahora no puedes predecir. Da miedo. ¿Preferirías aferrarte a tu carencia, al dolor, al sufrimiento? ¿Preferirías contar esa historia? Al menos te hace sentir algo que es familiar. Cuando das el paso y estás diciendo, no voy a quejarme más sobre el dinero, no voy a quejarme de que no tengo, no voy a juzgar a otras personas que sí tienen, no voy a decir, no puedo, no soy digno, nunca va a funcionar. Todas esas cosas tienen que irse. No voy a sentir carencia, no voy a sentir indignidad, no voy a sentir separación, no voy a sentir resentimiento. Estas son las cosas que mantienen mi realidad igual. Ahora ya no se trata de abundancia,
se trata de en quién te conviertes. Entonces, el proceso de superación se convierte en el proceso de convertirse. ¿Quieren sanación? ¿Quieren paz? ¿Quieren plenitud? Porque se sienten incompletas. Bueno, cuando estás en carencia o en separación, no estás completo. Imagina sentir tanta plenitud que sea imposible querer. Eso es en lo que estamos trabajando, que realmente puedes disfrutar una puesta de sol. Entonces realmente puedes disfrutar una comida. Entonces realmente puedes disfrutar a tus amigos. Entonces hablo con personas que son muy abundantes, quiero decir abundantes en miles de millones. Y sabes, muchas de ellas dicen, estamos en la miseria porque no estamos completos. Estamos en agonía porque ya no pueden disfrutar la vida. Eso es lo que quieren. Quiero decir, la gente quiere abundancia para poder disfrutar la vida. Quieren poder hacer lo que quieran con quien quieran tantas veces como quieran donde quieran. Eso es libertad. La gente quiere abundancia. El pensamiento patrocinador es realmente que quieren libertad, o lo que sea el pensamiento patrocinador, ¿cierto? Entonces, crear desde el campo en lugar de desde la materia para acortar la distancia entre causa y efecto requiere esa intención clara con esa emoción elevada. Cerebro coherente y corazón coherente. Sintoniza con esa energía y siéntela con tu cerebro y tu corazón. Y tenemos muchas maneras de hacer eso. Examina tu personalidad y examina tu realidad personal. Cambia tu personalidad. Cambia tu realidad personal. No hagas que se trate de abundancia. Haz que se trate de volverte abundante superando a la persona que no es abundante. Ahora bien, el entorno de alguna manera parece que están viviendo en un entorno muy próspero, muy saludable, muy amoroso, nutritivo, muy completo. ¿Por qué? Porque estaban señalando genes antes que el entorno. Y si el entorno señala al gen, bien, eso es epigenética. El producto final de la experiencia en el entorno es una emoción. Si sientes la emoción antes de la experiencia, estás señalando al gen antes que el entorno. Y los genes hacen proteínas. Y las proteínas son responsables de la estructura y la función de tu cuerpo. Entonces, realmente te vuelves abundante. Realmente te conviertes en esa persona. Y las personas que son verdaderamente abundantes no tienen problema en perder cosas. Te iba a preguntar a continuación, digamos que ganas $1.000.000 en tu negocio, pero luego inviertes mucho en la bolsa o lo que sea, y luego la mitad desaparece de la noche a la mañana. ¿A quién no le pasa eso? A toda persona abundante le pasa eso. Y su respuesta es mínima. Entonces, ¿qué deberían pensar las personas cuando pierden mucho dinero o pierden algo? No pierdas la lección. Puedes perder el dinero, pero no pierdas la lección. ¿Deberían las personas sentir este apego emocional al dinero perdido? ¿Qué es el dinero? Quiero decir, ¿qué es eso? Lo que la gente realmente quiere es como cuando la gente me dice, oh, tengo esta gran idea para un nuevo negocio y necesito dinero. Y yo digo, no necesitas dinero, necesitas oportunidad. Será mejor que sintonices algunas oportunidades. Entonces, es la forma en que lo enmarcamos, lo limitados que pensamos que tenemos que conseguir las cosas a través del dinero. Simplemente no es así. Entonces, la importancia fundamental de todo esto es que en realidad no me importa si la gente quiere ser abundante, no me importa si quieren sanar, no me importa si quieren tener algo místico, no me importa si quiero viajar por el mundo, no me importa. Solo quiero que estén en el experimento. Es la experiencia de realmente intentarlo y decir, Dios, si realmente cambio mi energía, bueno, ¿podría de verdad tener un efecto producido en mi vida? Y si estoy esperando a que ocurra el evento, vuelvo a la ilusión de separación y carencia. Entonces, sí, digamos que no están esperando. ¿Qué deberían hacer en vez de esperar? Seguir sintiendo el sentimiento en el momento presente y confiar en que las cosas llegarán a ellos. Si estás esperando, no estás creando.
¿Cuánto lo quieres? ¿Cuánto quieres tu sueño? Es mucho más fácil olvidar esa visión que recordarla. Entonces, si vas a recordarla, tienes que mantenerla viva en tu mente. ¿Cómo la mantienes viva en tu mente? Te desconectas de tu entorno, cierras los ojos, pones música de fondo, sientas a tu cuerpo y quiere ir al baño y quiere comer y quiere, bueno, solo siéntate unos minutos, como entrenando a un perro, como quieto. Cuando yo diga que es hora de levantarse, nos levantamos. No estés pensando en lo que va a pasar en tu día, ya sabes lo que va a pasar. No pienses en lo que pasó ayer, ya lo sabes. Entra en el momento presente y di, ¿quién quiero ser cuando abra los ojos? ¿Quién quiero ser hoy? ¿Cómo se vería la grandeza? ¿Cómo un día, una oportunidad, una vida? ¿Qué haría una persona abundante? Ensaya eso con los ojos cerrados. Voy a recordarme quién no quiero ser. Voy a recordarme quién sí quiero ser. Cuando dices, oh, estoy listo para el día, ahora sí, juego en marcha, ahora. Si puedes mantener ese estado modificado de mente y cuerpo durante todo el día sin volver al valor predeterminado al ver a alguien o hacer algo, quédate en ese estado, el experimento continúa y estás cambiando tu energía. Si no sucede en 2 días, no eres tan bueno. Eso es, no eres tan bueno. No significa que no funcione. Significa, ¿qué estoy haciendo las otras 15 horas del día? Dios mío, estoy en carencia, estoy en miedo, estoy respondiendo a las mismas personas de la misma manera. Piensa en esto. Mientras tu respuesta a todo en tu vida siga siendo la misma, no estás cambiando. Correcto. Entonces cambia tu respuesta a las cosas en tu vida y estás en el proceso del cambio. Y simplemente mantengamos el experimento en marcha. Ahora, ¿eso significa que tienes que ser irresponsable? No. Todavía tienes que navegar con ética y moral, todavía tienes que tener convicción personal, todavía tienes que tener una visión más grande que tú. Y de alguna manera eso te motive, porque no solo lo estás haciendo por razones egoístas, sino para contribuir a otros, de alguna manera. Por supuesto que va a haber reconocimiento y popularidad y engrandecimiento que vienen con eso, y el dinero debería ser el efecto secundario de todo eso. El juego debería ser tan bueno de tu visión como esa visión del futuro, tienes que mantenerla viva en tu mente. Ese debería ser el juego. Los que pueden mantener esa visión del futuro en su mente ahora y tener una personalidad. Incluso si tu realidad se está cayendo a pedazos, y eso le ha pasado a mucha gente, quiero decir, hay personas que han pasado por este trabajo y estaban viviendo en la parte trasera de su auto y ahora están, ya sabes, viviendo muy bien o en bancarrota, y ahora sus compañías simplemente están prosperando. Simplemente nunca dejaron de creer en sí mismas, porque si crees en ti mismo significa que tienes que creer en la posibilidad. Y si crees en la posibilidad, vas a tener que creer en ti mismo. Y entonces sucede algo realmente genial cuando haces esto que acabo de descubrir recientemente. ¿Cuál es la estrategia para empezar a creer que somos dignos de recibir ahora? Llena tu cerebro con tanto conocimiento como sea posible y escucha. Mi papá solía decirme esto todo el tiempo. Decía, espera un segundo, solo siéntate conmigo aquí. Si cualquier otra persona puede hacerlo, tú también puedes hacerlo. Bueno, empecemos por ahí. Entonces, ¿cómo lo hicieron estas personas? No, como veamos lo que hicieron. Bien, estudiemos. Eso es raro. Esta es una escuela de grandeza. Estudiemos la grandeza. ¿Qué es la grandeza? Como una voluntad inflexible, invencibilidad, liderar con el corazón, adaptarse y hacer cambios, soltar el pasado, dar vida, vivirla plena y completamente, abrazarla y disfrutarla. No lo sé, lo que sea, tú escribes el guión. Tú cuentas la historia de tu futuro en lugar de contar la historia de tu pasado. Observa lo que pasa. Entonces, ¿cómo deberíamos hablar con otros sobre nuestro futuro o deberíamos más bien mantenerlo en nuestra mente y en nuestros cuerpos y en cierto modo hablarlo con nosotros mismos? Cuando dices voy a hacer esto y voy a hacer esto y este es mi futuro, ¿de verdad nos perjudica? ¿Sí? Así que realmente no lo dejo escapar.
Nunca lo dejo escapar porque si estoy trabajando en algo, lo sostengo. No quiero, cuando sé que va a suceder, entonces diré, oye, ustedes, no van a creer esto. Entonces es más para uno mismo, ¿cierto? Escucha, ¿sabes cuándo sabes que estás cambiando? Cuando dejas de hablar de ello. ¿Cómo te mantienes responsable? Aquí está el asunto. Digamos que esa creencia está justo frente a tu cara. Te garantizo que esa incomodidad de tener esa creencia justo frente a tu cara te va a sacar de la cama por la mañana y vas a enfrentarla. Tenemos una capacidad innata como seres humanos de querer superar nuestras limitaciones. Lo que sucede con los seres humanos es que cada pensamiento tiene una frecuencia, cada pensamiento produce una sustancia química. Entonces, si sigues obsesionándote con tu carencia de finanzas, tu carencia de tiempo, tu carencia de energía, carencia, 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 y esos pensamientos, no tengo esto, necesito esto, quiero esto, ¿qué sustancias químicas estás alimentando en tu cuerpo? Tomas un pensamiento, produce una frecuencia, y esa frecuencia en forma de química está almacenando ese pensamiento emocionalmente en tu segundo centro. Te sientes culpable, te sientes infeliz. En el momento en que te sientes infeliz, entonces generas más pensamientos iguales a ese sentimiento, lo que produce más sustancias químicas. Y sigues tomando energía del cerebro y almacenándola en el cuerpo. Si reaccionas ante las personas en tu vida y sientes ira, frustración, ya sea por el tráfico, las noticias, lo que sea, los padres, lo que sea, estás extrayendo de este campo electromagnético. Estás aprovechando ese recurso y estás haciendo química con él y el campo se encoge. Entonces ahora, al hacer eso y vivir en supervivencia, el cuerpo ya no es un imán. Entonces ahora tienes muy poca energía en el cerebro. De hecho, 5% de la energía está en el cerebro y 95% está almacenada en el cuerpo. Ahora el cuerpo ha sido condicionado emocionalmente. Entonces, mucha energía en el cuerpo, muy poca en el cerebro. Entonces, en nuestro trabajo queremos energía en el cerebro. Queremos mover la energía de regreso al cerebro. ¿Qué hace eso cuando movemos la energía del cuerpo al cerebro o al corazón? Bueno, esto es algo grandioso porque una vez que llega aquí, va hacia arriba. Entonces hacemos estas diferentes meditaciones y estas diferentes técnicas para llevar esa energía directamente hasta la parte superior de la cabeza. Ahora, cuando esta energía se suelta y empieza a moverse, el sistema nervioso simpático se enciende y en lugar de liberar energía hacia afuera, como si te estuviera persiguiendo un depredador o estuvieras teniendo un orgasmo, esa misma energía está subiendo hacia el cerebro y el cerebro se enciende y entra en estas frecuencias muy, muy altas, llamadas patrones de ondas cerebrales gamma. Ahora la persona tiene una excitación, pero la excitación no es miedo, no es un orgasmo, sino energía que se libera hacia el cerebro y solo puedes describirla como éxtasis o dicha. Entonces, la energía de la culpa que estaba almacenada por pensar y sentir, de la misma manera, se libera y viaja hacia arriba al cerebro y está regresando. Y cuando llega al cerebro, ¿qué sucede? Obtienes más energía en el cerebro y comienza a producir ese campo externo. Comienzas a crear un campo alrededor de tu cuerpo. Puedes imaginar el futuro en lugar de quedarte en algo del pasado. Bueno, una vez que la energía se ha movido, te vas a sentir bendecido en ese momento. Entonces, podemos transferir culpa, vergüenza, inseguridades en dicha. Dios mío, sí, lo hacemos todo el tiempo. Y lo asombroso es que ese torrente de energía que se mueve hacia el cerebro está cambiando la fisiología del cerebro y produciendo ese campo. Ahora tienes energía para sanar. Ahora el cuerpo vuelve a ser un imán. Y a medida que la energía sube por la médula espinal y comienza a pasar a través de los nervios espinales, y hay muchas dinámicas ocurriendo en el cuerpo, esa energía que una vez estuvo almacenada en uno de esos centros de energía, al liberarse, esa energía
para sanar, energía para crear un nuevo futuro. Estás reponiendo tu campo y ahora el cuerpo se convierte más en un imán en lugar de una pieza inerte de metal sin carga, ¿cierto? Entonces, la persona que está reaccionando a cualquier persona o circunstancia en su vida, cuanto más fuerte es la emoción que siente hacia la política, hacia el tráfico, hacia las redes sociales de su novia, lo que sea, más atención le está prestando, pero donde pones tu atención es donde pones tu energía. Entonces también sabemos que cuando es difícil crear desde un lugar donde estás poniendo atención hacia energía negativa, bueno, no estás creando. Lo que estás haciendo es atar tu fuerza vital. Estás entregando tu poder a esa persona o a esa circunstancia que podrías estar usando para crear una nueva vida. Entonces, cuando una persona está sentada en su meditación, puede que diga, oh, bueno, terminé con mi meditación. No, no has terminado. Vamos a llevarte a ese punto donde ese sentimiento está tan frente a tu cara y no puedes encender tu teléfono celular, no puedes levantarte e irte. Estás sentado en el fuego y tienes una de dos opciones. Puedes dejar que ese cerebro funcione con programas y patrones cableados y la excitación va a llevar tu cerebro aún más fuera de los límites, o practicarás la fórmula y a medida que bajes el volumen a esa emoción, vas a quitar tu atención de esa persona o problema y adivina qué. Aquí vuelve la energía hacia ti. Estás recuperando tu poder y ahora estás construyendo tu campo de esa manera. Y cuando eso sucede, la energía empieza a moverse hacia el corazón. Una vez que llega al corazón, va al cerebro. Entonces comenzamos a ver personas cuyos corazones naturalmente se abren. Y todas las cosas que pensaban que querían cuando vinieron al evento, ya no las quieren porque sienten que ya las tienen. Ya no las necesitan porque sienten que obtuvieron el sentimiento antes de la experiencia. De modo que se sienten tan completas que ya no quieren y ya no están buscando su futuro. Solo lo buscas cuando sientes carencia, cuando tu cuerpo está condicionado emocionalmente hacia el futuro. ¿Por qué lo buscarías si se siente como si ya hubiera sucedido? Ahora aquí es donde se pone raro, porque ahora las cosas comienzan a venir hacia ti y ya no estás en necesidad. Cuando viene hacia ti dices, oh, toma, no lo quiero. Solo quería saber que podía crear. Y la gente crea mucha riqueza en nuestros eventos y lo primero que mucha gente hace es decir, te voy a comprar un crucero, te voy a comprar tu auto, oh mamá, voy a comprarte esa casa. ¿Por qué hacen eso? Porque están tan emocionados, se sienten tan increíbles y están pensando, puedo hacer esto otra vez. ¿Por qué una persona en carencia no daría? Una persona abundante sí daría, porque sabe cómo crear. Entonces ahora el juego cambia, ya no se trata del yo. Lo haces porque sabes que puedes crear. No, no lo estás buscando, estás en ello. No lo estás buscando, estarías en carencia. Cuando estás en amor, no hay nada que hacer. Estás enamorado, tú eres el imán, tú eres eso, tú eres amor. Entonces los eventos que llegan a tu vida no serían solo un reflejo de una relación con alguien con quien quisieras ser íntimo. Tendrías relaciones significativas y amorosas que realzarían ese sentimiento. Y cuando no fuera así, dirías, oh, ¿sabes qué? No lo sé. No sé si esto es lo correcto para mí. Confiarías en eso porque trabajaste realmente duro para nutrir esto, para protegerlo, para hacerlo crecer, para volver a confiar, para abrirte. Hace falta mucho para hacer esto. ¿Quieres saber qué es el coraje? Vamos, abramos ese corazón. El sistema se está informando a sí mismo. La información está siendo restaurada de vuelta al cuerpo. Entonces, cuando llegas a ese punto donde tú, cuando estás en carencia y separación, el tiempo se vuelve realmente loco porque quieres que las cosas sucedan más rápido y se siente como si estuviera tardando para siempre. Eso es porque estás en separación. Cuando estás enamorado y estás conectado, no quieres que el momento termine. Quiero decir, tuve a 3 hombres a cenar anoche, todos estos académicos, cociné una gran comida para estos tipos, saqué un gran vino, porque quería que estuvieran tan atrapados en el momento que lo olvidaran.
creamos un nuevo recuerdo, tuvimos una gran experiencia, y la vida entonces se trata de experimentarla en amor. No voy a sentirme culpable por lo que estoy comiendo, ni a juzgar lo que estoy comiendo, si he cocinado una gran comida. Comamos, porque la culpa es peor que cualquier cosa que pienses que es mala para ti. Entonces, cuando estás sintiendo esas emociones elevadas y estás fijado en el amor, entonces ves la vida a través del lente del amor y hay compasión. Podrías mirar a tu mayor adversario, la persona que te lanzó bajo el autobús y te has superado a ti mismo y has hecho el trabajo, te ha robado, ha intentado hablar mal de ti a tus espaldas, hablar pestes de ti, todo eso. Lo mirarás y verás una parte de ti mismo que solías ser y que ya no eres, y no tendrás nada más que comprensión y compasión por esa persona. Está sufriendo, está luchando. Yo solía ser así, pero ya no lo eres. Cuando eres eso, entonces presionan tus botones. Cuando no lo eres, eres reactivo a eso porque eres igual, pero cuando lo has superado, ¿por qué harías eso? Lo verías como alguien que está luchando, igual que ves a un niño que está haciendo un berrinche. Tengo muchísimas preguntas sobre esto, pero una cosa rápidamente. ¿Con qué frecuencia te encuentras en modo reacción cuando alguien te lanza bajo el autobús, ya sea alguien tocándote la bocina en el auto y tú dices, ¿con qué frecuencia vuelves a ese lugar? ¿No estamos condicionados a reaccionar y responder? Reacciono todos los días, pero la pregunta fundamental es, ¿cuánto tiempo vas a reaccionar? Entonces, acortar el periodo refractario de tus reacciones emocionales es esa clase de inteligencia donde nos estamos manteniendo fuera del pasado, justificado, válido o no. La única persona a la que eso está afectando es a ti. Y entonces tienes que preguntarte, ¿es amoroso para mí? Bueno, si no puedes controlar esa reacción emocional, entonces eres un adicto y estás en un mal viaje y estás sobredosis. Pero si sabes que estás en sobredosis, tienes que ir más allá de tu mente racional porque dirás, ¿por qué eres así? O porque, bien, al hacer eso estás produciendo más de esas sustancias químicas, ¿sí? ¿Por qué estabas haciendo eso? Para hacerte sentir más que está justificado. Y luego diré, no vamos a tomar una decisión en este estado. Así que dame un minuto. Voy y respiro unas veces. Salgo de ese estado. Recuerdo mi futuro. ¿Hacia dónde voy? Es mucho más importante que el momento presente. Solo tengo que condicionar mi cuerpo hacia ese futuro. Y ahora, a veces, hace falta un esfuerzo hercúleo, tengo que decirte. Puedes preguntarle a mi equipo. Estaré ahí 15, 20, 30 minutos a veces. Diré, trabajé, me tomó una hora volver a un estado de paz. En la extensión de toda la eternidad. Si no supero esa emoción, entonces estoy en mi pasado. Y eso es karma, porque esa emoción va a impulsar mis comportamientos y pensamientos y voy a ser predecible. Mi pasado va a parecerse mucho a mi futuro, va a parecerse mucho a mi pasado. Entonces, si estoy en el viaje del alma, lo que más importa es poder aprender la habilidad de la autorregulación. Quiero que vuelvas a calmar tu cerebro y cuerpo. Ve en contra de miles de años de programación como el miedo y enséñale a tu cuerpo en ese momento cómo regularse. Te garantizo que si vas un poco más allá de lo que hiciste y permaneces consciente en lugar de activar un programa y apresurarte y tratar de terminarlo, empiezas a respirar, empiezas a volver a tu corazón, empiezas a centrarte, trabajas contra esas sustancias químicas, te garantizo que cuando entres en tu vida, en el momento en que veas algo haciéndolo, te vas a dar cuenta de inmediato. Te vas a atrapar a ti mismo ahora. Eso te ahorra mucha energía y mucho tiempo, porque si eres capaz de cambiarlo entonces, en lugar de 4 horas después, donde ya te fuiste o ya reaccionaste, Sí, y has hecho cosas de las que dices que nunca. Debí haber hecho eso, nunca debí haber dicho eso. eso es lo que hacen esas emociones, porque esas emociones nos vuelven realmente primitivos, realmente primitivos. Si rebobinas la cinta 10 años atrás, ¿sabes? La información era lo que estimulaba el pensamiento, estimulaba nuevas ideas y a medida que aprendemos cosas nuevas, hacemos nuevas conexiones en nuestros cerebros.
Entonces, a medida que comenzamos a añadir nuevos puntos en ese tapiz tridimensional en nuestra mente, estamos empezando a hacer que nuestra mente funcione de nuevas maneras. Pero la clave entonces es aplicarlo para personalizarlo, para hacer algo con ello. Y hace 10 años, cuando me ponía frente a una audiencia y hablaba de la aplicación, nadie quería salir de ese ámbito filosófico, teórico, intelectual, porque hacer algo significa que vas a tener que cambiar algo de ti mismo. Te vas a sentir incómodo, ¿cierto? Y creo que estamos en una era de la información y en una era de la información la ignorancia es una elección y debido a la tecnología tenemos acceso a tanto contenido y la información crea conciencia y la conciencia es conciencia. Y no puedes tener conciencia sin energía. Trabajan juntas. Entonces creo que hay un cambio energético que está ocurriendo en el mundo ahora mismo, donde las personas están tan informadas que los viejos modelos, los viejos paradigmas están comenzando a desmoronarse. Ya sea el modelo médico, el modelo religioso, el modelo educativo, el periodismo, la economía, ya sabes, la política, todo está comenzando a salir a la superficie porque algo más tiene que emerger. Y creo que una de las cosas de las que las personas se están dando cuenta es que no tienes que ser un monje budista para hacer esto, o una monja con 40 años de devoción, solo tienes que entender la fórmula. Y igual que con cualquier habilidad o cualquier cosa que aprendes, tienes que pasar de pensar a hacer. Tienes que tomar conocimiento, crear la experiencia. Y si sigues haciéndolo una y otra vez, comienzas a adquirir una habilidad o comienzas a volverte sabio sobre cómo hacerlo. Y sabes que sabes cómo hacerlo. Bueno, en los últimos 10 años hemos reunido un equipo científico y veamos si realmente puedes hacer cambios cerebrales significativos. No quiero que esos cambios estén solo en tu mente, quiero que estén en tu cerebro. Quiero poder ver imágenes del antes y del después para decir que esa persona tiene un cambio significativo después de una lesión cerebral traumática o ansiedad o depresión o un trastorno cíclico del estado de ánimo o un derrame cerebral. Queremos ver que ha habido un cambio significativo. Al mismo tiempo, midamos tu cerebro en tiempo real y veamos cómo luce ese proceso de transformación. Y en el descubrimiento, Luis, de ese proceso, obtuvimos tanto conocimiento sobre cómo luce ese proceso de transformación. En otras palabras, puedo decirte sin duda que si estás analizando tu vida ahora mismo, dentro de alguna emoción perturbadora, el 100% del tiempo vas a empeorar tu cerebro. Si piensas en tu vida, si estás atrapado en una emoción como frustración, enojo, miedo, resentimiento, y estás pensando dentro de ese estado emocional, en otras palabras, no puedes pensar más allá de cómo te sientes. Eso significa entonces que estabas pensando en el pasado, porque esas emociones son un registro, un residuo del pasado. Entonces vemos personas en el proceso de cambio que están analizando en dualidad o polaridad y eso empuja al cerebro a estados más altos de excitación y más lejos del cambio verdadero. Entonces hemos hecho miles y miles y miles de escáneres cerebrales y ahora sabemos que hay una fórmula para crear mayor coherencia cerebral, mayor eficiencia cerebral, para hacer que tu cerebro funcione mejor. Y cuando tu cerebro funciona mejor, tú funcionas mejor al mismo tiempo. Al mismo tiempo, se requiere una intención clara y una emoción elevada para comenzar a cambiar tu energía y cambiar tu vida y nadie cambia hasta que cambia su energía. Entonces, ¿cómo sacas a una persona del resentimiento y la frustración hacia la alegría y la libertad? Si por qué se sentiría agradecida o alegre o libre si la experiencia no ha ocurrido. Entonces, la mayoría de las personas están pasando la mayor parte de su vida esperando que algo afuera quite su vacío o dolor o resentimiento aquí adentro. Bueno, si están esperando toda su vida en separación o carencia y nosotros creamos la realidad, entonces
La carencia está impulsando ciertos pensamientos, lo que está creando más separación y más carencia. Entonces, enseñar a las personas a comenzar a condicionar su cuerpo emocionalmente antes de que la evidencia tenga lugar en su vida es romper un hábito significativo. Entonces, en lugar de vivir por causa y efecto, ahora estamos comenzando a causar y efectuar. Entonces, en el momento en que empiezas a sentirte completo y agradecido, ahora sabemos que tu sanación comenzará en ese momento. En el momento en que comienzas a sentirte digno y abundante, tu riqueza está viniendo. Ya sabes, estás generando una cierta cantidad de energía, una cierta cantidad de riqueza. ¿Y cómo se siente digno alguien si siempre le han dicho que no lo es? O esa es la historia que se cuentan a sí mismos, como no lo valgo, porque ella no dijo que sí cuando la invité a salir, porque él terminó conmigo, porque me despidieron, porque mis padres me dejaron. ¿Cómo llegan a lo valgo cuando hay tanta evidencia o historia alrededor de lo negativo? Bueno, una cosa, dejemos de contar la historia de tu pasado y comencemos a contar la historia de tu futuro. Y las personas que no están definidas por una visión del futuro, en su mayor parte se quedan con recuerdos del pasado. Tu cerebro es un registro del pasado, es un artefacto de todo lo que has aprendido y experimentado en este momento. Entonces, la mayoría de las personas se despiertan por la mañana y comienzan a pensar en sus problemas, y esos problemas son recuerdos tatuados en el cerebro que están asociados con ciertas personas y cosas en ciertos momentos y lugares. Entonces la persona se despierta como una pizarra limpia, empieza a pensar en sus problemas, está pensando en el pasado. Si crees que tus pensamientos tienen algo que ver con tu destino, bueno, existe la posibilidad de que tu pasado vaya a ser tu futuro. Cada uno de esos problemas tiene una emoción asociada. Entonces, en el momento en que comienzas a recordar el problema, comienzas a sentirte infeliz. Ahora tu cuerpo está en el pasado porque los pensamientos son el lenguaje del cerebro y los sentimientos son el lenguaje del cuerpo, y cómo piensas y cómo sientes crea un estado del ser. Entonces las personas refirman su identidad basándose en el pasado. Y resulta que la redundancia de hacer eso, el condicionamiento solo requiere una imagen y una emoción. Y la mayoría de las personas están condicionando inconscientemente su cuerpo hacia el pasado familiar, hacia lo conocido. Entonces, si estás en el pasado familiar y en lo conocido, vas a anhelar el futuro predecible. Eso también es lo conocido, y solo hay un lugar donde existe lo desconocido, y ese es el eterno momento presente. Ese es el punto dulce del generoso momento presente. Entonces tienes que trabajar para llevar a esa persona más allá de las emociones que la mantienen clavada o anclada al pasado. Y sí, se necesita esfuerzo para hacer eso, pero si sigues trabajando con la fórmula, llegarás a ese momento elegante donde hay una liberación de energía. Y ahora tu cuerpo, como mente inconsciente, mente objetiva, no cree que está viviendo la misma experiencia pasada 24 horas al día porque estás liberando el cuerpo de ese estado emocional. Entonces le preguntas a la persona, ¿por qué estás tan infeliz? ¿Por qué estás tan frustrado? ¿Por qué estás tan resentido? En el momento en que preguntas eso, su cerebro va a asociar esa emoción con un evento pasado, con un recuerdo. Eso es porque no tienen nada que esperar con entusiasmo en su futuro. Entonces, si no estás siendo definido por una visión del futuro, eso solo significa para mí que estás más enamorado de tu pasado que de tu futuro. Entonces, ¿cómo enseñas a las personas a creer en un futuro que no pueden ver o experimentar con sus sentidos todavía, pero en el que han pensado suficientes veces en su mente que su cerebro ha cambiado literalmente para parecer que el evento ya ocurrió? La investigación más reciente en neurociencia dice que eso es absolutamente posible. Lo sabemos. ¿Y cómo enseñas a una persona a seleccionar una nueva posibilidad en su futuro y comenzar a abrazar emocionalmente ese futuro antes de que se haya manifestado hasta tal grado que su cuerpo, que su mente inconsciente, cree que está
viviendo en esa realidad futura, en el momento presente, y está señalando nuevos genes y nuevas maneras antes que el entorno. Ahora su cuerpo comienza a cambiar para parecer que el evento ya ocurrió. Hemos demostrado que eso es posible. Ahora piensa en esto. Entonces, cuanto más piensas en tu futuro deseado, la alegría, la gratitud, los sentimientos que quieres tener, que son más positivos, cuanto más piensas en ello como algo futuro que sucede, más cambia tu cuerpo ahora. Entonces tu cuerpo cree que está viviendo en esa realidad futura ahora en el momento presente. Ahora piensa en esto. Alguna condición en tu vida, cuanto más alterado te sientes por dentro, más estrechas tu enfoque en la causa y el cerebro congela una imagen y toma una instantánea y esa memoria ahora queda grabada en el cerebro, queda marcada allí. Entonces las personas piensan neurológicamente dentro de los circuitos de esas experiencias pasadas y sienten químicamente dentro de los límites de esas emociones, y cuanto más fuerte es la traición, cuanto más fuerte es el trauma, más el cuerpo está viviendo en el pasado. Entonces, ¿cómo reviertes eso? Entonces ahora, si de verdad te apasionaras por un futuro, todos hemos hecho esto, se te ocurre una idea loca en tu mente y comienzas a aferrarte a esa visión y te preocupas por ella, de repente el pensamiento en tu mente se convierte en la experiencia y comienzas a sentir la energía del futuro. Ahora, cuanto más fuerte es la emoción que sientes por esa visión, más atención le vas a prestar a la imagen en tu mente. Y ahora estás recordando tu futuro y viceversa. Cuanto más prestas atención al sentimiento del dolor pasado, vas a crear el dolor en este momento. Quiero decir, todos recibimos golpes en nuestras vidas y todos reaccionamos emocionalmente, pero la pregunta es cuánto tiempo vas a reaccionar, ¿cierto? Correcto. Entonces, si no puedes mediar y regular tus reacciones emocionales y esas emociones perduran durante días, años para algunas personas, estado de ánimo y luego meses, temperamento, años, rasgo de personalidad, entonces la personalidad de la persona está literalmente basada en el pasado. Es una locura, pero no lo saben porque lo están haciendo una y otra vez. Se convierte en un programa subconsciente. Entonces, si requiere un cerebro coherente y un corazón coherente, entonces tenemos que entrenar a las personas para que sepan autorregularse. Entonces, hemos hecho miles y miles de mediciones, nos hemos asociado con HeartMath Institute para enseñar a las personas cómo crear y sostener coherencia cardíaca. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la versión simplificada? Seguro que toma más tiempo que... en realidad no. Solo requiere quedarse quieto, cerrar los ojos, poner tu atención en tu corazón, cambiar tu respiración para que entres en el momento presente. Y cuando desaceleras tu respiración, desaceleras tus ondas cerebrales. Cuando desaceleras tus ondas cerebrales, ahora estás accediendo a tu sistema nervioso autónomo. Entonces entrenas a una persona para abrir su corazón y sentir una emoción elevada. Y requiere un poco de práctica y como una flor que tarda tiempo en florecer, requiere un poco de tiempo, pero si trabajas cambiando el resentimiento, la frustración o la impaciencia por gratitud, apreciación y agradecimiento y persistes, llegará un momento en que ese sistema se encienda y ahora te sientes agradecido sin razón alguna. Eso no es algo malo, porque la gratitud, la férrima emocional de la gratitud, significa que algo te está sucediendo, algo te ha sucedido. Estás recibiendo algo o acabas de recibir algo. Entonces tu cuerpo, cuando estás sintiendo gratitud, está en el estado perfecto de recepción. Entonces eso significa que aceptarás, creerás y te rendirás a los pensamientos iguales al estado emocional de gratitud. Si estás viviendo en resentimiento, estás viviendo en miedo, estás viviendo en impaciencia, puedes decir soy rico, soy todo lo que quieras, y ese pensamiento se va a detener justo en el tronco encefálico y nunca llegará al cuerpo porque estás sintiendo resentimiento. Y ese pensamiento no es consistente con la emoción del resentimiento. El resentimiento tiene un conjunto diferente de pensamientos.
En otras palabras, una vez que comienzas a abrir tu corazón, comienza a entrar en coherencia, comienza a producir un campo magnético medible de hasta 3 metros de ancho. Ahora, eso es frecuencia, eso es energía, y toda esa energía, esa frecuencia lleva información, lleva una intención. Entonces, cuando estás sintiendo gratitud y tu corazón está abierto, estás transmitiendo energía al campo, una frecuencia. Una frecuencia. Tú colocas la intención del pensamiento de tu salud o tu riqueza. Esa frecuencia puede llevar el pensamiento de tu riqueza, puede llevar el pensamiento de tu salud. Si estás sufriendo, no puedes. El sufrimiento no lleva esa energía, no lleva el pensamiento de tu riqueza, lleva un conjunto diferente de pensamientos. Entonces estamos enseñando a las personas a autorregularse, porque si vas a creer en ese futuro que estás imaginando con todo tu corazón, más vale que esté abierto y activado y más vale que sepas cómo autorregularte. Y tienes que saber el momento en que te desconectas de la energía de tu futuro por alguna circunstancia en tu vida y pierdes ese sentimiento. Si lo estás practicando a diario con los ojos cerrados, entonces el siguiente nivel es poder abrir los ojos y hacerlo justo en el momento y poder autorregularte y cambiar la frustración de alguna experiencia en tu vida de vuelta a la energía de tu futuro. Ahora, eso requiere gran conciencia y gran esfuerzo, pero si tienes una comunidad de personas que están practicando esto a diario y están conectadas a su futuro, porque ahí es donde está su mente, comienzan a querer el futuro más que las emociones del pasado. Entonces ahora tienen coherencia cerebral y coherencia cardíaca. Bueno, una vez que el corazón comienza a volverse ordenado y coherente, actúa como un amplificador y lleva energía al cerebro. Entonces ahora el cerebro está recibiendo más energía una vez que el corazón está abierto. Y entonces estás pensando un conjunto diferente de pensamientos y esos pensamientos producen diferentes sustancias químicas para que sientas más de eso. Y aquí viene el óxido nítrico desde la oxitocina y de repente tu corazón literalmente comienza a hincharse, literalmente comienza a abrirse y hay más energía yendo allí y ahora estás viniendo desde un nivel diferente de mente. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Eso podría ser tu familia, podrían ser tus pasatiempos, podrían ser ciertas causas. Y si eso es más importante que el dinero, deberías ir por ello y se abrirán muchas formas de invitar al dinero después de que encuentres lo que has de hacer.